Doctor Arturo Huerta González, doctor en Economía por la UNAM, profesor titular y jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y magíster en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, con investigación centrada en los temas de inestabilidad financiera y política económica, monetaria, cambiaria y fiscal. Autor de diversos libros especializados sobre la economía mexicana. En la emisión de hoy, Miguel Ángel Gutiérrez entrevistará al doctor Arturo Huerta González sobre el tema la crisis económica en México. Doctor Arturo Huerta, bienvenido al proyecto Cambiar México con Participación Social. En esta ocasión nos acompaña un intelectual destacado, siempre comprometido con las causas de mayor trascendencia para nuestro país. Su valiosa contribución intelectual siempre ha ido acompañada de una visión integral y un espíritu muy propositivo. Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Al contrario, agradezco la invitación. Para iniciar quisiera preguntarle, ¿cómo se conforma prácticamente la preeminencia del capital especulativo sobre la economía del mundo? Bueno, estamos viviendo en las últimas décadas, desde los 80s a la actualidad, este llamado proceso de financiarización de las economías, tanto de las economías desarrolladas como muchas economías llamadas emergentes, donde el sector financiero es el hegemónico. ¿Qué implica esto? Que las políticas económicas, tanto los países desarrollados como la mayoría de los subdesarrollados, ha actuado en favor del sector financiero. Se permite la libre movilidad de capitales. En el caso de México, México entró a este proceso de liberalización del sector financiero, de permitir la libre movilidad de capitales en el 90. Y para ello, México tenía que establecer una política de estabilidad cambiaria. La política del pacto empieza en diciembre de 1987, donde se ancla el peso en relación al dólar, justo para crear las condiciones de estabilidad y confianza en favor del capital financiero. Conjuntamente a ello, en nuestro país, en el Congreso, se aprobó en el 93 la autonomía del Banco Central, que empieza a operar en el 94, donde se le quita al gobierno el control de la moneda, justo para asegurar la estabilidad financiera en favor del sector financiero. Entonces, todas las políticas económicas, repito, que han venido predominando, han actuado en favor de lo financiero. En el caso de Europa, empieza la Unión Monetaria Europea con el euro en el 99, justo circunscrito a las necesidades del sector financiero. Entonces se dejó de tener política cambiaria, se dejó de tener política fiscal que pudiese afectar la rentabilidad del sector financiero. Entonces vemos cómo en los 80s y 90s hasta la actualidad el sector de mayor desarrollo, que ofrece mayores condiciones de rentabilidad, es el sector financiero. O sea, los recursos dejan de canalizarse en el sector productivo y pasan a lo financiero. Pero el problema es que lo financiero no genera riqueza. De ahí que entra en constante crisis. Y el problema es que el sector financiero es tan poderoso que no obstante que origina las crisis, la política económica lo sigue favoreciendo. Ahí están los rescates en la crisis de 2008-2009, fueron a favor de la banca, en favor de las instituciones financieras. Hoy en día, ante la problemática que se está presentando en Europa, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional están actuando en el rescate de la banca y no hay respuesta para atender los reclamos de los desempleados, para atender los reclamos de crecimiento productivo que requieren las empresas. Entonces es un proceso, repito, que ha venido predominando en las últimas décadas y que sigue predominando, tomando en cuenta que sigue siendo el sector hegemónico, ese sector financiero. Muy bien. Para el caso de México, hubo un crecimiento económico sostenido de 1940 a 1980 y a partir de la crisis de la deuda, la economía mexicana ha tenido un muy bajo desempeño.
¿Cómo explicar en el caso específico de México este largo periodo de relativo estancamiento? Bueno, esto está a su vez aparejado con la economía mundial. Es decir, cuando el sector financiero era regulado, tanto en los países desarrollados como en el nuestro, las políticas económicas funcionaban en favor del sector productivo y acompañadas ¿de qué? De una participación creciente del Estado en la actividad económica. Participación del Estado en favor de crear la infraestructura, de crear empresas estratégicas para apuntalar el sector manufacturero y el sector agrícola. Entonces, esto fue funcional tanto en países desarrollados como en los países subdesarrollados como México. Se observa un dinamismo sostenido desde la Segunda Guerra Mundial, desde los 40 hasta el 80, en el caso nuestro hasta el 81. Y después el problema fue que en el caso nuestro dejamos de lado la producción interna de bienes de capital. Entonces, esa dinámica económica que se da del 39 al 81 iba aparejada de déficit de comercio exterior que nos obligaban a recurrir a deuda externa para financiarlo. Entonces llega un problema en el cual no teníamos capacidad de pago de la deuda, que fue la crisis de deuda del 82. Viene la década perdida de los 80s, donde la economía mexicana tenía que pagar lo que debía. Y para eso se tuvo que devaluar, se tuvo que contraer la actividad económica, contraer el consumo, el nivel de vida de la población, para generar un ahorro forzoso para el pago de la deuda. Ahora, ¿y qué pasó en esa crisis de deuda? Los acreedores, desde la banca internacional, ponen las reglas del juego. No puedes pagar, entonces la política económica que tú tienes que establecer va a tener que ser bajo mi dirección, a favor de mis intereses. Entonces, nosotros ingresamos al GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio. Ingresamos en el 85, esa apertura comercial, de hecho la apertura empezó en el 85, ingresamos al GATT en el 86, y después viene la política de estabilización financiera, política de estabilidad cambiaria y política de disciplina fiscal. O sea, las Salinas de Gortari logra la disciplina fiscal ¿a través de qué? A través de vender la banca, de vender teléfonos de México, vender la minería, la aviación, y con eso se pagó la deuda, ¿no? Entonces, toda esta política que empieza en la crisis del 82 a la fecha nos ha llevado aquí a disminuir la participación del Estado en la actividad económica y su tamaño, y la contraparte es, hemos pasado a más mercado, más economía abierta, mayor proceso de privatización y extranjerización de la economía. Y en consecuencia, repito, esto ha actuado en favor de lo financiero y ha actuado en favor de aquellos que están invirtiendo en Pemex, que están invirtiendo en electricidad, que están invirtiendo en infraestructura, y el sector productivo pasa a ser relegado. ¿Por qué? Porque en un contexto de economía abierta no es competitivo. Entonces se merman sus condiciones de ganancia, sus condiciones de acumulación de capital. Entonces de ahí que las propias empresas productivas mejor prefieren invertir en la bolsa, que ofrece mayores ganancias, y no al sector productivo. Entonces este proceso de financiarización se potencia, y de ahí que esto no se traduce en mayor crecimiento económico ni se traduce en mayor generación de empleo. ¿Y cuáles son los elementos explicativos de la fragilidad de nuestro sector externo? Es justo esa, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre entrar al GATT, o sea, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio? ¿Cómo se te ocurre abrir la economía? ¿Cómo se te ocurre tener tanto tratado libre de comercio si no eres competitivo, ¿no? Si tienes una productividad por debajo de la media internacional y luego aparte trabajas con un dólar barato, ¿no? Puedes decir, no, que ahorita el dólar está a 13 pesos. No, sigue estando barato el dólar, ¿no? O sea, la paridad peso-dólar debe ajustarse con respecto al diferencial de la inflación entre México y Estados Unidos y con respecto al diferencial de la productividad. Nuestra productividad está muy por debajo de Estados Unidos, la inflación en México está muy por arriba de Estados Unidos, entonces el tipo de cambio debería estar mucho más caro el dólar, justo para encarecer los productos importados y favorecer la producción nacional. Entonces, al tener un dólar barato, al tener baja productividad, te lleva ¿a qué? A que las importaciones te desplazan a la producción nacional. Tengamos un déficit de comercio exterior tremendo. Y dependamos de qué? De entrada de capitales para financiar dicho déficit. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿No? El mismo Banco de México lo ha señalado, que de enero a septiembre han salido más de 25,000 millones de dólares. Es más, la Comisión Nacional de Bancaria y Valores, y la propia Bolsa Mexicana de Valores, acaba de publicar que de abril a septiembre han salido 41,000 millones de dólares de la bolsa, ¿no? Entonces, entonces vemos la gran fragilidad y vulnerabilidad en la cual estamos, ¿no? Ante los eventos internacionales nos golpean rápidamente, ¿no? Caen las exportaciones y aparte sale el capital. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues debe meter el control de cambios para que el capital no se te vaya, ¿no? Porque esa lección ya la vimos en el 76, ya la vimos en el 81-82, cuando el capital se fue, nos saquearon, lo que decía López Portillo, aconteció en diciembre del 94,
También el capital se fue, aconteció en 2008-2009 y de nuevo está pasando y el Banco Central no hace nada, el gobierno no hace nada. Oye, pero espérate, si están yendo, mete control de cambios para que no nos descapitalicen, pero aquí no hay memoria histórica, ¿no? Siguen actuando en favor del sector financiero. Sin embargo, hay que reconocer que en todo este periodo sí han habido países que han logrado un crecimiento sostenido y algunos verdaderamente han tenido un desempeño extraordinario. Nosotros hemos tenido, sobre todo en épocas más recientes, ventajas comparativas que tienen que ver con estar cerca del mercado más grande del mundo, el sobreprecio del petróleo, las remesas, inversión extranjera, turismo. Y sin embargo no hemos logrado verdaderamente activar la economía. ¿Cómo explicar esta circunstancia? Bueno, en el caso de los países del sudeste de Asia, ellos, en el caso de Corea del Sur, la banca era del Estado. Entonces la banca se refuncionalizó en favor de apuntalar el sector manufacturero. Entonces se otorgaban créditos de largo plazo y a bajas tasas de interés condicionado a obtener niveles de productividad y competitividad. El gobierno instrumentaba una política de subsidios en favor del desarrollo industrial, pero condicionado a niveles de productividad y competitividad. Y aquella empresa que recibía esos subsidios y no respondía, modernizando su planta productiva, no respondía con productividad y competitividad para incrementar exportaciones, era sancionada. En cambio, en el caso nuestro, el gobierno dio créditos baratos, dio subsidios, bajos impuestos, sin pedir nada a cambio. Y aparte tenías que proteger la economía, entonces los empresarios, los industriales ganaban lo que querían. O sea, tanto porque no tenían competencia frente a importaciones y por todos los subsidios y bajos impuestos, ¿no? al cual era privilegiado, ¿no? Entonces, de ahí que aquellos tuvieran niveles de productividad, competitividad, y fíjate, en los países del sudeste de Asia se abren al mercado internacional en el 86, cuando ya sus productos estaban en el mercado internacional, o sea, como reflejo de su gran productividad y competitividad. En cambio, nosotros nos ingresamos al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, nos abrimos a la economía en el 86, en la década perdida, donde no había ni inversión pública ni privada. Por lógico, nos abrimos y ¿qué es lo que ha pasado? Hoy día tenemos menos industria, menos agricultura. En el 80 la industria manufacturera era el 23% del Producto Interno Bruto, hoy día es el 17%. El sector primario, agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, en el 80 era el 9.7% del PIB, actualmente es el 3.9%. O sea, no somos autosuficientes en alimentos, ¿no? En granos básicos. Entonces, en el sentido que los países exitosos, bueno, China a la cabeza hoy en día, dentro de los países emergentes, pues ahí está un Estado-nación fuerte que ha negociado mejores términos con el capital internacional para que se establezca desarrollo de tecnología en la perspectiva de incrementar exportaciones, un país superavitario. Fíjate, la industria de Estados Unidos, la industria de Europa, la industria de América Latina se fue a Asia, ¿no? Fíjate. Así, en Estados Unidos hay un proceso de desindustrialización. La industria manufacturera en los 80 era el 20% del PIB, actualmente es el 12% en Estados Unidos, la misma situación en Europa. Y en cambio, el 47% de la producción, la industria manufacturera representa el 47% de la actividad económica en China, ¿no? Entonces, ahí vemos efectivamente cómo estrategias diferentes tienen resultados diferentes, ¿no? Y acá, repito, el énfasis ha sido en favor del sector financiero y en detrimento del sector productivo, en detrimento de la creación de condiciones de empleo, en detrimento de generar condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Y todo esto, desde luego, en el caso asiático, dentro de una estrategia muy orientada hacia un proyecto nacional de largo plazo. Exactamente. Vamos, no buscando nada más productividad y rentabilidad, sino... Exactamente. Sí, porque hay que ubicar a Corea del Sur en el 54, cuando la guerra, la separación entre el norte y el sur, fueron los militares los que gobernaron Corea del Sur y tenía el problema de la Corea del Norte. Era un problema estratégico de seguridad nacional, desarrollarse, ¿no? Y lo hicieron solitos. Entonces, en cambio acá no ha habido proyecto de nación alguno. O sea, el país ya no nos pertenece como nos pertenecía en los 40, ¿no? Es decir, la banca está extranjerizada, hay gran participación de la inversión extranjera en Pemex, en electricidad, en infraestructura, etcétera, ¿no? Para el caso de México, ¿considera usted que la desigualdad no solamente es un rasgo sobresaliente de la enorme injusticia social, sino también un obstáculo para el crecimiento económico
es una traba también para el desarrollo político y es una parte explicativa de la enorme inseguridad que vive ahora el país, sin dejar de lado que también genera una desesperanza, viendo ya el futuro con cierto desaliento. Efectivamente, vemos cómo el problema de la distribución del ingreso es un círculo vicioso. O sea, el sistema económico capitalista en el cual estamos, por lógico, favorece a los dueños de dinero en detrimento de los trabajadores, en detrimento de aquellos que buscan empleo. Y luego resulta que lo que te potencia el empleo, lo que te potencia el incremento de los salarios, es el desarrollo de las fuerzas productivas, es el desarrollo del sector agrícola, del sector industrial. Entonces nosotros estamos en un proceso de desindustrialización y de descapitalización del sector agrícola. Entonces, que te ha llevado a expulsar, ¿no?, a trabajadores de esos sectores productivos. Unos emigran, pero resulta que ya no pueden emigrar porque en Estados Unidos hay desempleo, hay grandes barreras. Entonces la gente pulula en el sector comercio y servicios de nula o baja productividad, donde los salarios son bajos, ¿no? Entonces se acentúa la desigualdad de ingreso entre los propietarios de medios de producción versus los trabajadores. Al interior de los trabajadores se acentúa la desigualdad salarial entre aquellos que están bien calificados y aquellos que pululan los sectores informales, que ni siquiera tienen salario fijo, ni mucho menos prestaciones laborales y demás. Entonces, vemos que en caso de la violencia que se está dando en el país, es resultado de estas grandes desigualdades de distribución del ingreso. Estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son un caldo de cultivo para ingresar a estos grupos de la mafia organizada, ¿no? Entonces, el gobierno trata de resolver esto aumentando el presupuesto a las Fuerzas Armadas y no llega de raíz al problema, ¿no? Entonces, mientras tú no generas condiciones de empleo bien remunerado, mientras tú no ataques las grandes desigualdades del ingreso, no vas a atender las demandas de los que menos tienen. No por nada, ahorita en todo el mundo se está discutiendo la necesidad de incrementar el impuesto a los más ricos, en la perspectiva de que el gobierno tenga mayores recursos para satisfacer las demandas de los marginales, de los excluidos. Y repito, y también no es a través de políticas sociales que tú vas a resolver esto. Tú tienes que ganar empleos bien remunerados, y eso pasa por el desarrollo del sector industrial. Entonces tendría que haber una política industrial, una política de pleno empleo, cosa que no está presente en nuestro país, ni tampoco desgraciadamente está presente en aquellos que nos quieren gobernar. Claro. Y desde luego también tomando en consideración que todo este proceso de modernización acelerada hace el planteamiento de la innovación, la creatividad y la invención de tecnología, en lo que nosotros también de alguna manera hemos quedado rezagados. Mira, efectivamente, o sea, y para la innovación tecnológica requiere inversión en la esfera productiva. Pero si el sector financiero te ofrece mayores ganancias que el sector productivo, pues el capital se va al sector especular, al sector financiero. Entonces, menos desarrollo productivo vas a tener, menos competitividad, y resulta que el gobierno, nuestro país, es el país de los que tiene más tratado de libre comercio, después de Chile, ¿no? Y sigue pensando en más tratado de libre comercio y seguir disminuyendo los aranceles. Oye, preocúpate por desarrollo tecnológico, preocúpate por tener un nivel de productividad y competitividad para salir airoso en el contexto de economía abierta. Tienes que hacer tienes que hacer una evaluación, un balance en qué ha resultado esos tratados de libre comercio. Resulta que ha resultado en menos industria, en menos agricultura, en más desempleo y en el clima de violencia que estamos enfrentando. Entonces habría que replantear todo, ¿no? Así es. Ahora, el sistema fiscal mexicano constituye una de las grandes debilidades. Incrementa, en el caso de México, incrementa la fragilidad de la economía y también del Estado, ¿no? ¿Por qué ha llegado a estos extremos el sistema fiscal mexicano, en el que tiene una baja recaudación y está plagado de irregularidades? Fíjate. La recaudación tributaria en México es el 10% del Producto Interno Bruto. La recaudación tributaria en Brasil es 27%, 27-28%. ¿Cómo se ha financiado el gobierno mexicano con esa baja recaudación tributaria? Pues se ha venido financiando descapitalizando a Pemex, ¿no? Es decir, los ingresos, el excedente proveniente de las exportaciones de petróleo
Los ingresos que el gobierno recibe por el petróleo representan entre el 30 y 40% según el año de los ingresos que recibe, ¿no? Entonces esto ha permitido, repito, que grandes empresas no paguen impuestos en este país. Walmart no paga impuestos, Bimbo no paga impuestos y así nos vamos, ¿no? Eso estaba bien documentado, ¿no? Entonces, y la baja captación tributaria a su vez te reduce el gasto público, te reduce la capacidad de inversión del sector público. Entonces, a su vez, en el 2006 se legisló para trabajar con disciplina fiscal, ¿no? Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que el gobierno deja de invertir en Pemex, deja de invertir en la CFE, en la industria eléctrica, en infraestructura. ¿Y cuál es la contraparte? Pues que la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Entonces ahí está el proceso de privatización y de la gestión de Pemex, de infraestructura, etcétera, ¿no? Y luego aparte, no solamente eso, sino aparte, ahí está la ley esta de asociación público-privada que aprobó el Senado de la República el año pasado, que está en comisiones en la Cámara y que Calderón a toda costa quiere que se apruebe ya antes de que termine, que implica que es la asociación público-privada en la prestación de bienes y servicios del sector público. Es decir, implica la privatización de todo, menos del ejército, ¿no? Es decir, como el gobierno no tiene recursos para poder invertir, entonces hay que asociarse con el sector privado para que desarrolle las universidades, para que desarrolle la educación, la salud. ¿Y eso qué va a implicar? Que la gente va a tener que pagar, ¿no? Entonces la cuestión vemos, repito, de que la crisis pasa a evidenciar que se requiere incrementar el tamaño del Estado de la actividad económica, porque estamos en un contexto donde el mercado predomina y el Estado se ha achicado. Entonces, por lo tanto, no tiene capacidad alguna para satisfacer las demandas de la población, ¿no? Entonces, el Estado necesita de allegarse de recursos, ¿no? Y emitir dinero también, porque también le quitaron el monopolio del dinero con la autonomía del Banco Central para satisfacer las demandas de la población, ¿no? Crear condiciones de empleo y bienestar y, repito, educación y salud gratuita, que son las demandas de la gente en la calle, ¿no? ¿Y el futuro? Exactamente. México no cuenta con un sistema financiero capaz de impulsar el fomento del desarrollo. El financiamiento en México, además de escaso, es caro y cuando existe es muy, muy selectivo, ¿no? Los bancos mexicanos se comportan como sistemas hipotecarios y limitan nuestra competitividad. Más que fomentar el desarrollo, encarecen el consumo en forma muy directa, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia para revertir esta situación? Mira, el problema fue, repito, en el 90, cuando se liberalizó el sistema financiero, y luego llevó al gobierno a... Bueno, caímos en la crisis de la crisis bancaria, el FOBAPROA en 95, 96, y la salida de Zedillo fue pues, vender la banca a extranjeros, ¿no? Entonces, si no regulabas a la banca cuando eran nacionales, pues mucho menos capacidad tienes de regular la banca ahora que es de extranjeros, ¿no? Entonces, la banca extranjera ubicada en el país, que es más del 80% del que controla los depósitos y activos nacionales en dicho sector, gana aquí lo que no gana en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Fíjate, en el libro que presenté en estos días de Hacia el colapso de la economía mexicana, que era en torno a la crisis de 2008-2009, en el 2008 la banca otorgaba 2.4 veces más crédito al consumo que a la industria manufacturera. Y era sobre todo de consumo de bienes importados, es decir, del lugar de origen al cual la banca pertenece, ¿no? Entonces la banca es disfuncional, la dinámica económica. Y el Senado de la República incapaz de regular la banca fue incapaz para regularla para que no cobrara comisiones tan altas, pues mucho menos tiene capacidad para regularla en torno a que otorgue créditos en favor del sector agrícola y del sector industrial, ¿no? Entonces, ¿cuándo los industriales van a tener crédito barato para apuntalar el desarrollo de las fuerzas productivas, la innovación, la tecnología, para ser competitivos? Entonces, es un sector especulador, lo estamos viendo a nivel nacional, a nivel internacional, que para salir de la crisis en la cual estamos hay que subordinar lo financiero en favor de lo productivo. Y se perdió una oportunidad única, bueno, no única, una oportunidad valiosa en la crisis de 2008-2009, y también en el caso de eso se perdió una oportunidad en la crisis del FOBAPROA, ¿no? Para haber regresado de nuevo la banca al Estado y refuncionalizarla en favor de lo productivo, ¿no? Y entonces estamos viendo a nivel mundial cómo se está rescatando la banca y no se está refuncionalizando en favor de lo productivo, en favor de crear condiciones de empleo. Es un problema político, es un problema de correlación de fuerzas. Les agradecemos que nos acompañen en la próxima emisión, en la continuación de esta charla. Muchas gracias.
Acompáñenos en la próxima emisión a ver la segunda parte de la entrevista con el doctor Arturo Huerta González sobre el tema La crisis económica en México.